Muy buenos días. Yo recuerdo que cuando estaba especialmente en la universidad, había como que una corriente que atacaba mucho a los que íbamos a la iglesia. Yo desde muy chico siempre he ido a la iglesia y he sido muy fiel y muy transparente cuando he dicho que yo creo en Dios y que soy católico y que amo mi fe. Pero recuerdo que en la secundaria tú podías decir que creías en los extraterrestres o en los reptilianos o que podías creer en cualquier cosa y todo el mundo te respetaba. Pero si decías que creías en Dios, todo el mundo te volteaba y te decía, eres una monja, eres una rata de sacristía y no sé qué otras cosas decían. Usualmente la justificación que la mayoría de ellos daban era porque decían que éramos borregos, que los que estábamos en la iglesia éramos borregos, que no pensábamos, que no teníamos una inteligencia propia. Y curiosamente, los países de tradición cristiana han sido los países que más han progresado. Curiosamente, ha sido la iglesia la que ha fundado las universidades tal y como las conocemos el día de hoy, la que ha fundado el sistema educativo. A través de la filosofía y del análisis sistemático de la teología es que se han utilizado como parámetros todas las demás ciencias. No se diga la medicina y otras tantas que ha sido gracias precisamente a los monjes, a aquellos a los que mis compañeros de secundaria llamaban como ratas de sacristía. No hay nada más equivocado que dar un juicio muy a la ligera. Y yo no pretendo en este momento hablar o defender o justificar nada, pero leyendo el Evangelio el día de hoy me hacía recordar la importancia de ser originales, de no ser borregos, pero tampoco de ser unos superficiales, sino de ser original. Y pareciese que para ser originales tenemos que voltear y ver el proyecto original con el que fuimos creados. De lo contrario, estaríamos siendo presas de una mercadotecnia o de un estereotipo que haría que todos corriéramos bajo el mismo destino o que cayéramos bajo la manipulación de simplemente las leyes del mercado. Sin más preámbulo, vayamos a escuchar lo que el Evangelio dice. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén. Y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió, les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí y decían, si le decimos que de Dios, nos dirá. Entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó, pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago todo esto. Para poder entender la respuesta que Jesús les da, porque aparentemente de una manera superficial, Jesús les está respondiendo con otra pregunta. Y eso no es respuesta. Pero en labios de Jesús sí es una respuesta. Porque a diferencia del comportamiento de los escribas y de los fariseos, que ellos se movían más por el qué dirán las personas, por el qué dirán los demás, Jesús se mueve por una convicción interior. Jesús no es copia de nadie. Jesús actúa de manera original, siguiendo la vocación, pudiéramos decir, con la cual fue creado. En cambio, los fariseos y los escribas y los saduceos y todos ellos se movían más por el temor del pueblo. Por eso no dicen que el bautismo era de los hombres, pero tampoco se mueven por un temor a Dios. Porque si decían que era un bautismo de Dios el que Juan les daba,
Entonces Jesús les iba a preguntar, ¿y por qué no le creyeron? Porque ellos tampoco abrazaron la conversión que Juan predicaba. Ellos se movían simplemente por el qué dirán los demás. En cambio, Jesús se mueve por una convicción interior. Y cuando Él entra a purificar el templo, que es precisamente el contexto de este evangelio, lo hace con tanta autoridad que nadie lo detiene. Al contrario, lo admiran. Y curiosamente, eso es lo que necesita el mundo de hoy. Estrellas relucientes que no sean copia de nadie y que al mismo tiempo sean tan fuertes que sean capaces de atraer a otros a vivir una vida original. Ahora bien, quiero que lo aterricemos y que pensemos en cada uno de nosotros. Porque esto de que sé original, sé tú mismo, haz lo que se te dé la gana, créeme, son palabras ya tan trilladas que actualmente es precisamente copia, haz lo de los demás, sigue el ejemplo mediocre de tantos otros que han terminado su vida en un vacío existencial. No se trata de que haz lo que se te dé la gana, porque hay quienes pueden manipular las ganas que te den, tan así que basta un comercial de tal refresco para que todo el mundo quiera comprar ese refresco. Basta que salga un comercial de tal celular para que todo el mundo quiera tener tal celular. Y no falte aquella moda de vestir o de lo que sea para que todo el mundo quiera. Cuando alguien te dice, haz lo que se te dé la gana, es porque ellos controlan las ganas, porque ellos saben muy bien cómo vender las cosas, porque ellos saben muy bien cómo manipular. Pero en cambio, ¿has oído que alguien te diga, actúa de acuerdo a tus principios? ¿Actúa de acuerdo a aquello que te da libertad interior? ¿Actúa de acuerdo a aquello que te haga reconciliarte contigo mismo y que te haga crecer como persona? No, porque eso es precisamente actuar en contra de lo que este mundo ofrece. Y actuar de acuerdo a nuestros principios y a nuestra vocación más profunda con la que fuimos nosotros creados, es actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no de Dios que te dicen que dice que esto, que aquello, sino el que habla en tu corazón. Piensa muy bien en esto. Sabemos nosotros por toda la Sagrada Escritura que Dios nos ama con un amor personal. Y lo que Dios ha plasmado en el corazón de cada uno de nosotros es mucho más interno que lo que nosotros podemos de una manera externa o superficial imaginar. Cuando se trata de discernir la vocación a la vida consagrada o al matrimonio, y que hay jóvenes que me preguntan, Padre, ¿cómo le hago para saber lo que Dios quiere de mí? Yo les digo, escucha tu corazón. Porque lo que Dios quiere de ti ya lo ha plasmado en el fondo de tu corazón. Pero para eso tienes que quitarte todo egoísmo y poder descubrir lo que en realidad te da paz, lo que en realidad te hace crecer como persona, lo que desde el fondo de tu corazón te da felicidad y realización. Es exactamente lo que Dios quiere para ti. Porque la voluntad de Dios que está escrita y plasmada en su ley divina no es que se force en nuestro comportamiento y que la sintamos como una carga pesada, no, sino que más bien brota desde nuestro corazón como un deseo de amar. Por eso Jesús decía que cuando venga el Espíritu, desde nuestro interior nos hará clamar, Abba, Padre. ¿Con qué autoridad Jesús actuaba así? Pues porque Él actuaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es la mejor autoridad que tú puedes tener. Pero en cambio, cuando actúas por la moda o por el capricho o por cuestiones sociopolíticas o qué sé yo, no solamente no tienes autoridad, sino que corres el peligro de incluso perder la identidad. No seas copia. Escucha lo que Dios quiere de ti, porque Él, el autor, tiene para cada uno un plan único. Y no tenemos que forzarlo y no tenemos que ir en contra de nuestra naturaleza. Somos únicos e irrepetibles así como somos.
¿Cuántas personas tienen la misma huella digital que tú? Nadie. ¿Cuántas personas tienen el mismo ADN que tú? Nadie. ¿Cuántas personas tienen el mismo diseño del iris que tú? Nadie. ¿Cuántas personas tienen la misma voz que tú? Nadie. ¿Cuántas personas tienen la misma estructura ósea que tú? Nadie. Eres único. No seas copia, porque una copia jamás va a valer lo mismo que un original. Sé original y desde ahí encontrarás la verdadera vocación a la cual Dios te está llamando. Que una vez que la descubras, te darás cuenta que está en perfecta sintonía con su palabra divina. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos ha creado a cada uno de nosotros de una manera única e irrepetible y que nos ha dado su palabra y su vocación, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan una vez por ahí en la novela de Alicia en el País de las Maravillas, que Alicia iba corriendo por un camino. Y en ese momento el camino se bifurca en diferentes caminos, en diferentes direcciones, varias. Y en medio había un árbol. Y en el árbol había ese gato morado que aparecía y desaparecía. Pues en una de esas Alicia le pregunta al gato, ¿qué camino debo de tomar? Y el gato le contesta a Alicia, todo depende de a qué lugar quieras llegar. Y Alicia le contesta, a cualquier lugar. Y entonces el gato le responde, entonces cualquier camino va a ser bueno. Cualquier camino va a ser bueno para ti si no tienes muy claro cuál es tu destino. Y mientras más alto pongas la mirada, descubrirás que solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente hay uno que nos ofrece la vida. Y ese es Jesús. Que tengas un excelente día.